Hay momentos en la vida en que las certezas flaquean, cuando lo que parecía tan sólido como una roca se revela más complejo de lo que imaginábamos. Para millones de personas en todo el mundo, la Biblia representa una fuente de sabiduría, consuelo y guía espiritual. Pero cualquier lector honesto, al leer sus antiguas páginas, inevitablemente se topa con narrativas que incomodan y que desafían nuestra comprensión de la justicia, el amor y la moral. Estas historias controvertidas no son anomalías ocultas en los márgenes del texto sagrado, sino pasajes centrales que moldearon civilizaciones enteras y continúan provocando acalorados debates hasta el día de hoy. Cuando emprendemos la lectura de las Escrituras con los ojos abiertos, sin filtros protectores, encontramos un libro sorprendentemente humano, lleno de aparentes contradicciones, violencia desconcertante y cuestiones éticas que nos hacen reflexionar. No es un simple manual de instrucciones, sino una compleja biblioteca de textos escritos a lo largo de siglos, por decenas de autores, en contextos culturales radicalmente diferentes al nuestro. Y es precisamente en esta complejidad donde residen tanto el desafío como la riqueza de estas narrativas antiguas. Comencemos con una de las historias más perturbadoras de toda la literatura bíblica, el episodio en el que Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Imaginen la escena. Un padre anciano, que ha esperado décadas la promesa de un heredero, finalmente recibe a su tan ansiado hijo. Y entonces, en un giro cruel, oye la voz divina que le ordena ejecutar él mismo al niño como sacrificio. Abraham obedece, prepara la leña, construye el altar, ata a su hijo y levanta el cuchillo. Solo en el último segundo, cuando la espada está a punto de descender, un ángel interviene y sustituye al niño por un carnero. Para los lectores modernos, esta historia plantea preguntas profundamente inquietantes. ¿Qué clase de Dios pondría a prueba la fe de alguien de esta manera? ¿Qué clase de padre antepondría la obediencia religiosa a la vida de su propio hijo? ¿Y qué lección se supone que debemos aprender de esto? Que debemos estar dispuestos a hacer lo impensable si creemos que Dios lo ordena. A lo largo de la historia, esta narrativa ha recibido innumerables interpretaciones. Algunos la ven como una demostración radical de fe y confianza absoluta en Dios. Otros la entienden como una historia que marca la transición cultural del sacrificio humano al sacrificio animal en las religiones del antiguo Oriente Medio. Filósofos como Søren Kierkegaard la exploraron como la paradoja fundamental de la fe, donde el individuo a veces debe suspender la ética universal en nombre de una relación particular con lo divino. Pero no podemos ignorar el trauma psicológico que tal experiencia causaría tanto al padre como al hijo. En los textos bíblicos, Isaac nunca vuelve a hablar con su padre después de este incidente, un silencio que algunos comentaristas consideran elocuente. La historia nos obliga a confrontar la tensión entre la obediencia ciega y la conciencia moral, entre la fe y la humanidad, entre lo que se nos dice que es correcto y lo que sentimos profundamente equivocado. Adentrándonos en las páginas del Génesis, encontramos otra narrativa que desafía nuestra sensibilidad contemporánea, la historia del diluvio de Noé. A primera vista, conocemos la versión infantil, con animales marchando de dos en dos hacia un arca colorida, un arco iris al final y la promesa de un nuevo comienzo. Pero al leer el texto con atención, descubrimos una historia mucho más oscura. Dios, decepcionado por la maldad de la humanidad, decide exterminar toda la vida en la tierra, perdonando solo a una familia y parejas de animales. Esto significa que bebés inocentes, niños pequeños, personas que tal vez no habían hecho nada particularmente malo, se ahogaron. Animales sin capacidad moral fueron destruidos por crímenes humanos. ¿Cómo conciliamos esta imagen de destrucción masiva con la noción de un Dios de amor? Algunos argumentan que refleja una comprensión temprana de Dios que evoluciona a lo largo de las Escrituras, culminando en el Nuevo Testamento con el mensaje de perdón y gracia. Otros argumentan que deberíamos entender estas narraciones como mitos fundacionales, historias que transmiten verdades espirituales sobre el juicio y la redención, sin ser necesariamente relatos históricos literales. Otros intentan justificar la acción divina argumentando que la humanidad era tan corrupta que su eliminación era necesaria para preservar cualquier posibilidad de bien en el mundo. Pero estas explicaciones a menudo parecen racionalizaciones incómodas. Lo cierto es que historias como esta nos confrontan con versiones de Dios que no encajan fácilmente en las categorías reconfortantes que preferimos. Nos recuerdan que lo sagrado, tal como se concebía en los textos antiguos, era a menudo aterrador e impredecible, no solo reconfortante y amoroso. Al recurrimos a los libros históricos del Antiguo Testamento, las cuestiones éticas se intensifican drásticamente.
En las narraciones de la conquista de Canaán, leemos sobre órdenes divinas de exterminar poblaciones enteras, incluyendo mujeres, niños e incluso animales. Estas no son exageraciones de escribas violentos, sino mandatos atribuidos directamente a Dios. El libro de Josué describe la destrucción de ciudades como Jericó, donde se instruyó a los israelitas que mataran a todos sus habitantes. El profeta Samuel reprende al rey Saúl por no obedecer plenamente el mandato divino de aniquilar a los amalecitas, incluyendo a sus bebés y niños. Para muchos lectores modernos, estos pasajes son simplemente indefendibles. ¿Cómo pueden considerarse parte de una revelación divina? Varios eruditos y teólogos lidian con estos textos. Algunos argumentan que deberíamos entenderlos en el contexto de la guerra antigua, donde la exageración retórica era común y las descripciones de aniquilación total podrían haber sido hiperbólicas. La evidencia arqueológica sugiere que muchas de las ciudades mencionadas como completamente destruidas en realidad continuaron existiendo, lo que respalda en parte esta interpretación. Otros sugieren que estas narraciones reflejan la comprensión teológica de un pueblo que atribuía sus victorias militares a la voluntad divina, una práctica común en las culturas antiguas. Al derrotar a sus enemigos, creían que cumplían un propósito sagrado. Pero reconocer esto implica admitir que no todo en el texto bíblico representa necesariamente la voluntad o el carácter de Dios, sino más bien la forma en que un pueblo antiguo entendía y registraba su historia. Una tercera perspectiva, más radical, sostiene que estos pasajes representan textos de terror que deben rechazarse, no justificarse. Algunos teólogos argumentan que debemos interpretar la Biblia en contraposición a sí misma, utilizando los principios de justicia, misericordia y amor que se encuentran en otras partes de la Escritura como criterios para juzgar los pasajes que promueven la violencia genocida. Esto requiere la valentía de admitir que partes de la tradición sagrada son simplemente erróneas, que reflejan los prejuicios y las brutalidades de su época, no la verdad eterna. La historia de Job nos lleva a un terreno diferente, pero igualmente inquietante. Aquí encontramos a un hombre descrito como completamente justo y piadoso, que lo pierde todo, su riqueza, sus hijos, su salud, aparentemente debido a una apuesta entre Dios y Satanás. Dios permite que el adversario torture a Job para demostrar que su fidelidad no depende de las bendiciones materiales. Los hijos de Job mueren aplastados al derrumbarse una casa. Sus sirvientes mueren. Su cuerpo queda cubierto de dolorosas heridas. Y todo esto le sucede a un hombre inocente. El libro de Job no ofrece respuestas fáciles. Al final, cuando Dios finalmente aparece, no explica por qué sufrió Job. En cambio, plantea una serie de preguntas retóricas sobre la creación del universo, afirmando, en esencia, que los caminos divinos escapan a la comprensión humana. Job es restaurado, recibe una nueva familia y riquezas, pero esto plantea aún más preguntas. Con la muerte de los hijos originales, ¿pueden ser reemplazados por nuevos hijos como si fueran mercancías? ¿Puede el sufrimiento compensarse retroactivamente con prosperidad futura? Esta narrativa nos obliga a confrontar el problema del mal y el sufrimiento injusto. ¿Por qué sufre la gente buena? Si Dios es todopoderoso y amoroso, ¿por qué permite el sufrimiento de los inocentes? El libro de Job es lo suficientemente honesto como para no ofrecer una solución teológica clara. Nos deja sumidos en las cenizas junto a Job, contemplando los límites de nuestra comprensión. Los pasajes bíblicos sobre la esclavitud representan otro punto de profunda incomodidad moral. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen normas sobre la esclavitud que nunca la condenan directamente. El Antiguo Testamento distingue entre los esclavos hebreos, que debían ser liberados después de 6 años, y los esclavos de otras naciones, que podían ser propiedad permanente. Existen reglas sobre cuándo un amo puede golpear a sus esclavos y cuánto daño puede causar antes de ser castigado. En el Nuevo Testamento, Pablo envía a Onésimo, un esclavo fugitivo, de vuelta con su amo Filemón, pidiéndole que lo trate con bondad, pero sin exigir su liberación. En otras cartas, se instruye a los esclavos a obedecer a sus amos, incluso a los crueles, como si sirvieran a Cristo. Ningún texto bíblico afirma claramente que la esclavitud sea intrínsecamente inmoral y deba ser abolida. Durante siglos, estos pasajes se utilizaron para justificar la institución de la esclavitud, en particular la esclavitud racial en América. Quienes la defendían argumentaban que la Biblia la aprobaba, que Dios había establecido jerarquías sociales que incluían amos y esclavos. Solo cuando los movimientos abolicionistas comenzaron a apelar a principios más amplios de dignidad humana,
creación a imagen de Dios y amor al prójimo, fue posible desafiar la esclavitud con fundamentos bíblicos. Sin embargo, esto requería ir más allá de las regulaciones específicas para abordar valores más fundamentales. Hoy en día, prácticamente todos los cristianos coinciden en que la esclavitud es inmoral, pero esto plantea una pregunta inquietante. Si la Biblia se equivocó sobre la esclavitud, ¿en qué más podría estar equivocada? Y si nuestro sentido moral moderno nos permite juzgar partes de la Escritura como inapropiadas, ¿qué implicaciones tiene esto para su autoridad como guía ética? Los pasajes sobre el papel y el trato de la mujer en las Escrituras son igualmente problemáticos para los lectores contemporáneos. En el Antiguo Testamento, las mujeres aparecen con frecuencia como propiedad, transferidas de padres a esposos mediante transacciones matrimoniales. Las víctimas de violación podían ser obligadas a casarse con sus agresores. Las mujeres capturadas en la guerra podían ser tomadas como esposas por soldados victoriosos. Existen historias de personajes femeninos fuertes como Débora, Ruth y Esther, pero son excepciones en un mundo predominantemente patriarcal. El Nuevo Testamento presenta un panorama heterogéneo. Jesús trató a las mujeres con un respeto extraordinario para su época, habló con la samaritana junto al pozo, defendió a la adúltera y tuvo mujeres como seguidoras y financiadoras de su ministerio. Las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres, un detalle significativo dado que el testimonio femenino no se valoraba en la cultura judía de la época. Pero las cartas paulinas contienen instrucciones que limitan severamente el papel de la mujer en las comunidades cristianas. Se les instruye a guardar silencio en las iglesias, a no enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres, y a someterse a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. Aunque algunos estudiosos argumentan que estas instrucciones eran específicas de contextos culturales particulares y no pretendían ser universales, lo cierto es que durante siglos se utilizaron para justificar la subordinación de la mujer. El tema de la homosexualidad es otro punto de intensa controversia. Varios pasajes bíblicos condenan las prácticas homosexuales, en particular en Levítico y las cartas de Pablo. Sin embargo, el debate sobre cómo interpretar estos pasajes es complejo. Algunos argumentan que se refieren específicamente a prácticas como la prostitución sectaria, la pedofilia o la conducta depredadora, no a las relaciones consensuadas y amorosas entre adultos del mismo sexo. Otros insisten en que los textos son claros en su prohibición y que los intentos de reinterpretarlos están motivados por la conformidad cultural, no por una exégesis honesta. Lo que complica el asunto es que la Biblia nunca aborda las relaciones homosexuales monógamas y comprometidas como las que existen hoy en día. El concepto moderno de orientación sexual no existía en el mundo antiguo. Además, muchos cristianos que insisten en la interpretación literal de estas prohibiciones ignoran otras leyes del Levítico que prohíben comer mariscos, usar ropa de tejidos mixtos o plantar dos tipos de semillas en el mismo campo. La aplicación selectiva de las leyes bíblicas plantea interrogantes sobre las verdaderas motivaciones de ciertas interpretaciones. El concepto del infierno y el castigo eterno presenta otro profundo desafío teológico. Si bien el Antiguo Testamento habla relativamente poco sobre el más allá, el Nuevo Testamento, en particular los Evangelios, contiene numerosas referencias a un lugar de tormento eterno para los malvados. Jesús habla de ser arrojado a las tinieblas de afuera, al fuego inextinguible, donde hay llanto y crujir de dientes. Para muchas personas, la idea de que un Dios amoroso condene a los seres humanos al sufrimiento eterno por los pecados cometidos en una vida finita es moralmente inaceptable. Es infinitamente peor que cualquier castigo considerado cruel e inusual según los estándares humanos. ¿Cómo puede ser justo castigar a alguien eternamente por su incredulidad o incluso por pecados cometidos durante unas pocas décadas de vida? Algunos teólogos han intentado suavizar la doctrina, sugiriendo que el infierno es simplemente la separación de Dios, libremente elegida por la persona, no una tortura activa. Otros proponen el aniquilacionismo, la idea de que los malvados simplemente dejan de existir en lugar de sufrir eternamente. Otros abogan por la restauración universal, la creencia de que eventualmente todos se reconciliarán con Dios. Pero estas interpretaciones alternativas se enfrentan al peso de siglos de doctrina tradicional y un lenguaje bíblico aparentemente explícito sobre el castigo eterno. Y plantean otra pregunta: si son posibles interpretaciones más aceptables del infierno, ¿por qué no fueron obvias desde el principio? ¿Por qué tantos cristianos a lo largo de la historia han creído en una versión que muchos ahora consideran moralmente repugnante?
La tensión entre la predestinación y el libre albedrío presenta una paradoja lógica que ha dividido a los cristianos durante siglos. Algunos pasajes bíblicos sugieren firmemente que Dios predetermina quién será salvo, que elige a algunos para la salvación y endurece el corazón de otros para la condenación. Pablo escribe que Dios escogió a los elegidos antes de la fundación del mundo, que la salvación no depende de la voluntad ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia divina. Utiliza la analogía del alfarero y el barro, preguntando si la vasija puede cuestionar por qué fue hecha de cierta manera. Por otro lado, numerosos pasajes enfatizan la responsabilidad humana, la necesidad de elegir seguir a Dios, de aceptar o rechazar su mensaje. Se hacen invitaciones, se dan advertencias, todo sugiere que nuestras decisiones importan y que no somos simplemente piezas en un tablero de ajedrez divino. ¿Cómo podemos reconciliar estos dos énfasis? Si Dios ya lo ha determinado todo, incluyendo quién se salvará, ¿son nuestras decisiones ilusorias? Si tenemos genuino libre albedrío, ¿acaso Dios no sabe lo que elegiremos o, sabiéndolo, es incapaz de cambiarlo? Los teólogos han desarrollado sistemas elaborados que intentan preservar tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana, pero ninguna solución satisface completamente a todos. Al final, nos quedamos con un misterio, una tensión que quizás refleja los límites de nuestra capacidad para comprender la relación entre un Creador eterno y criaturas atrapadas en el tiempo. Las aparentes contradicciones dentro de las propias Escrituras también cuestionan las nociones de infalibilidad bíblica. Los Evangelios, por ejemplo, presentan diferentes cronologías de la crucifixión y la resurrección. El número de mujeres en la tumba vacía varía de un evangelio a otro, al igual que los detalles de lo que vieron y con quién hablaron. Estos no son errores triviales, ya que afectan la esencia misma de la fe cristiana, el relato de la resurrección. Existen discrepancias numéricas en relatos paralelos, genealogías de Jesús que no coinciden y diferencias teológicas significativas entre los evangelios respecto a quién era Jesús y el significado de su misión. El Dios guerrero del Antiguo Testamento, que ordena el genocidio, parece radicalmente diferente del Padre amoroso predicado por Jesús, quien nos exhorta a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Los eruditos bíblicos reconocen estas tensiones y las explican de diversas maneras, señalando diferentes autores, contextos, propósitos teológicos y tradiciones orales. Pero para el lector común que creció creyendo que la Biblia es perfecta y libre de errores, descubrir estas contradicciones puede ser profundamente desconcertante. Obliga a elegir entre negar lo obvio, desarrollar interpretaciones cada vez más elaboradas para armonizar lo que parece inarmónico, o reconocer que la Biblia es un documento humano, quizás inspirado, pero no dictado palabra por Dios. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo deberían las personas de fe, o incluso quienes estén interesados en comprender estas tradiciones que han moldeado gran parte de la civilización occidental, abordar estos pasajes problemáticos? Se presentan varias opciones, ninguna completamente satisfactoria. Un enfoque es el fundamentalismo, que insiste en que cada palabra de la Biblia es literalmente verdadera y divinamente inspirada, y que nuestras dificultades con ciertos pasajes reflejan nuestras deficiencias morales e intelectuales, no problemas con el texto. Esta postura ofrece certeza, pero a costa de la honestidad intelectual, y a menudo conduce a dolorosas maniobras interpretativas para defender lo indefendible. Otra opción es simplemente abandonar las Escrituras como guía moral o espiritual, considerando las reliquias de una época más bárbara que, afortunadamente, hemos superado. Pero esto ignora la profundidad de sabiduría, belleza y verdad que también existe en estos textos antiguos, y cómo siguen hablando poderosamente a millones de personas. Un tercer enfoque implica una lectura más sofisticada y humilde, que reconoce la naturaleza profundamente humana de estos textos, a la vez que se mantiene abierta a la posibilidad de que contengan importantes verdades espirituales. Esto implica distinguir entre el mensaje central y las limitaciones culturales a través de las cuales se expresó. Significa reconocer que la revelación progresiva es una posibilidad, que la comprensión humana de lo divino pudo haber evolucionado con el tiempo, que los textos más antiguos pueden reflejar una comprensión más primitiva que se refinó en escritos posteriores. También significa estar dispuestos a usar nuestro sentido moral como criterio, reconociendo que si algo en las Escrituras viola profundamente nuestra conciencia moral más desarrollada, quizás deberíamos cuestionarlo en lugar de reprimir nuestros instintos morales. Después de todo, muchos argumentan que la capacidad misma de discernir el bien y el mal es un don divino, y usarla no es rebelión,
sino responsabilidad. Este enfoque nos permite valorar la Biblia como un registro de encuentros humanos con lo divino, como literatura sagrada que merece respeto y estudio minucioso, sin que tengamos que defender cada versículo como moralmente perfecto o factualmente exacto. Nos permite ver a los autores bíblicos como personas reales, que abordaron cuestiones difíciles en sus propios contextos, a veces percibiendo verdades profundas, otras veces reflejando los prejuicios de su época. Lo que hace que estas historias controvertidas sean tan importantes no es que podamos resolverlas definitivamente, sino que nos obligan a profundizar en preguntas sobre la naturaleza de Dios, la moral, el sufrimiento, la justicia y el sentido de la vida. Nos impiden tener una fe perezosa o superficial. Exigen que pensemos, que cuestionemos, que luchemos. Y quizás eso es precisamente lo que deberían hacer los textos sagrados. No darnos respuestas fáciles que podamos memorizar y recitar, sino desafiarnos, inquietarnos, obligarnos a crecer. Las historias más perturbadoras de la Biblia pueden ser las más valiosas precisamente porque no nos permiten descansar en certezas reconfortantes. Nos recuerdan que lo sagrado es peligroso, que los encuentros con lo divino a menudo implican tanto terror como consuelo, que la verdadera fe exige valentía para afrontar misterios sin respuestas fáciles. Ponen a prueba nuestra disposición a permanecer fieles no solo cuando todo cobra sentido, sino también cuando nos sentimos confundidos, perturbados e incluso horrorizados. Al final, cuando la fe se encuentra con el misterio, debemos decidir cómo responder. Podemos refugiarnos en un dogmatismo rígido, fingiendo que no hay problemas reales. Podemos descartarlo todo como primitivo e inútil. O podemos realizar la ardua tarea de un compromiso honesto, manteniendo la tensión entre la reverencia y la crítica, entre la apertura espiritual y la integridad intelectual. Este camino intermedio no ofrece la satisfacción de respuestas definitivas, pero tiene su propia recompensa, la profundidad que proviene de lidiar genuinamente con verdades complejas, la humildad de reconocer los límites de nuestra comprensión y la madurez espiritual que proviene no de una certeza inquebrantable, sino de una fidelidad persistente en medio de la duda. Las historias controvertidas de la Biblia son, en última instancia, un espejo. Nos reflejan nuestros propios valores, prejuicios, miedos y esperanzas. Nos preguntan qué clase de Dios queremos adorar, qué clase de personas queremos ser, qué clase de mundo queremos crear. Y al sacar a la luz estas preguntas, nos ofrecen la oportunidad de crecer, evolucionar, ser más sabios y compasivos. Esto no significa que todas las interpretaciones sean igualmente válidas ni que no haya verdades en estos textos antiguos. Pero sí significa que el proceso de búsqueda, de cuestionamiento honesto, de lidiar con el misterio, puede ser tan importante como cualquier respuesta definitiva que podamos encontrar. Y quizás así debería ser exactamente cuando las criaturas finitas intentan comprender lo infinito, cuando las mentes humanas contemplan lo divino, cuando la fe, inevitable y poderosamente, se topa con el misterio. Al examinar estas narrativas controvertidas con mayor profundidad, descubrimos que no solo desafían nuestras convicciones, sino que también revelan algo sobre la naturaleza misma de la búsqueda espiritual humana. Consideremos, por ejemplo, la historia de David y Betsabé. Aquí tenemos a un rey, descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, que comete adulterio con la esposa de uno de sus soldados más leales. Cuando Betsabé queda embarazada, David intenta encubrir su pecado, primero intentando engañar a Urías para que se acueste con su propia esposa, y al fracasar, orquestando el asesinato de Urías en el campo de batalla. Esto es un genocidio personal disfrazado de fatalidad militar. El profeta Natán confronta a David con una parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un pobre. David, indignado, declara que ese hombre merece morir, sin darse cuenta de que la parábola se refiere a él mismo. Cuando Natán revela la verdad, David se arrepiente, pero las consecuencias son devastadoras. El hijo nacido de esta unión enferma y muere, a pesar de las súplicas y el ayuno de David. Más tarde, la familia de David se ve destrozada por la violencia, el incesto y la traición. Esta historia plantea preguntas profundamente inquietantes sobre la justicia divina. ¿Por qué tuvo que morir el bebé inocente por el pecado de su padre? ¿Cómo representa esto justicia o misericordia? David es perdonado y sigue siendo rey, pero el niño paga el precio máximo. A lo largo de la historia, innumerables niños inocentes han sufrido por las decisiones de los adultos, y esta narrativa bíblica parece normalizar o incluso sancionar tal injusticia cósmica. Algunos comentaristas intentan suavizar el golpe explicando que, en la cultura antigua,
un hijo bastardo real representaba una amenaza política constante, o que su muerte servía como castigo visible, demostrando a todos que ni siquiera el rey estaba por encima de la ley de Dios. Pero estas justificaciones a menudo resultan huecas ante el sufrimiento de un bebé inocente. La historia nos obliga a afrontar una realidad incómoda. El texto bíblico no siempre presenta un universo moralmente ordenado como quisiéramos. La narración de Saúl y los gabaonitas añade otra capa de complejidad moral. Durante el reinado de David, hubo una hambruna de 3 años. Cuando David consultó a Dios sobre la causa, se le informó que la hambruna se debía a la violación de un antiguo tratado que Josué había hecho con los gabaonitas generaciones atrás. Saúl había matado a algunos gabaonitas en su celo por Israel. Para poner fin a la hambruna, los gabaonitas exigieron la entrega de 7 descendientes de Saúl para su ejecución. David accedió, y 7 hombres, hijos y nietos de Saúl, fueron ahorcados en la montaña ante el Señor. Aquí vemos un castigo colectivo a lo largo de generaciones por un crimen que estos hombres no cometieron. Pagan con sus vidas el pecado de su antepasado. Y esto se presenta no como una injusticia que lamentar, sino como la solución adecuada para restablecer el equilibrio moral y acabar con la hambruna. ¿Cómo conciliamos esto con las nociones modernas de responsabilidad individual, con el principio de que cada persona solo debe responder por sus propias acciones? El libro de Eclesiastés ofrece una perspectiva particularmente sombría y escéptica que contrasta marcadamente con el optimismo de otros textos bíblicos. El autor, tradicionalmente identificado como Salomón en su vejez, declara que todo es vanidad, que no hay nada nuevo bajo el sol, que el sabio y el necio comparten el mismo destino, ambos mueren y son olvidados. Observa que los malvados a menudo prosperan mientras que los justos sufren, que el tiempo y la casualidad nos llegan a todos, y que no hay garantía de que la justicia y la moralidad sean recompensadas. Esta visión casi nihilista de la existencia humana se incluye en las Escrituras, no como un ejemplo de pensamiento erróneo que deba refutarse, sino como sabiduría. El libro termina con un intento de recuperar algún significado, instruyendo a la gente a temer a Dios y guardar sus mandamientos, pero este final suena casi como un apéndice reticente a una obra que rechaza en gran medida el significado último o el propósito trascendente. Eclesiastés nos recuerda que la Biblia contiene voces múltiples y a veces contradictorias. No es un manual monolítico de respuestas, sino una colección de perspectivas humanas sobre lo divino, algunas más esperanzadoras, otras profundamente pesimistas. Y quizás sea sabio preservar esta diversidad, reconocer que las diferentes etapas de la vida, las diferentes circunstancias, evocan diferentes interpretaciones espirituales. Las leyes dietéticas y de pureza del Antiguo Testamento plantean otro conjunto de interrogantes. ¿Por qué le importaría a Dios si comía cerdo o camarones? ¿Por qué se consideraba impura a una mujer menstruante? ¿Por qué se prohíben ciertos tipos de tejidos mixtos? Algunas de estas leyes parecen tener justificaciones prácticas relacionadas con la salud pública o la distinción cultural en el mundo antiguo. Otras parecen completamente arbitrarias. Durante siglos, los cristianos han argumentado que estas leyes ceremoniales fueron abolidas por Cristo, que eran sombras que apuntaban a realidades espirituales más profundas. Pero esto plantea una pregunta inquietante. Si tantas leyes del Antiguo Testamento no eran eternas, sino temporales y culturalmente específicas, ¿cómo podemos determinar cuáles leyes siguen vigentes? ¿Cómo distinguimos entre mandamientos eternos y normas temporales? Los conservadores suelen argumentar que las leyes morales se mantienen, mientras que las leyes ceremoniales y civiles han sido abolidas. Sin embargo, esta distinción no siempre queda clara en el texto. La prohibición de la homosexualidad aparece en el mismo libro que prohíbe comer mariscos y usar ropa de tejidos mixtos. Si ignoramos esto último por ser culturalmente limitante, ¿por qué no lo primero? Los progresistas religiosos argumentan precisamente esto, pero los conservadores responden que existen importantes diferencias teológicas. El debate continúa, sin una resolución fácil. La cuestión de la teodicea, justificar los caminos de Dios para la humanidad, permea todas estas narrativas problemáticas. Si Dios es omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué mueren niños de cáncer? ¿Por qué ocurren genocidios? ¿Por qué los desastres naturales destruyen vidas inocentes? Las respuestas tradicionales, que el sufrimiento es resultado del pecado humano o del libre albedrío, o que forja el carácter, o que forma parte de un plan divino que no podemos comprender, a menudo parecen inadecuadas ante el sufrimiento real y abrumador.
Algunos teólogos han propuesto que Dios no es verdaderamente omnipotente en el sentido tradicional, que se autolimitó al crear seres con libre albedrío, o que Dios realmente lucha contra las fuerzas del mal y el caos en el cosmos, no simplemente permitiéndolas como parte de un plan. Estas teorías se denominan teodiceas de proceso o del libre albedrío, y ofrecen un Dios diferente del controlador todopoderoso de la teología clásica. Pero cada solución al problema del mal crea nuevos problemas. Si Dios no es omnipotente, ¿sigue siendo digno de adoración? Si Dios lucha contra el mal, ¿puede fracasar? Si el libre albedrío humano es tan importante que Dios no interviene para evitar atrocidades, ¿por qué interviene en algunos casos y en otros no? La aparente arbitrariedad de la providencia divina es quizás tan inquietante como su ausencia. Las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis añaden otra dimensión de dificultad. Estas visiones de bestias fantásticas, plagas horrendas, batallas cósmicas y juicio final han inspirado innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Generaciones de lectores creyeron vivir en los últimos días, que las profecías se estaban cumpliendo en su propio tiempo. Todos estaban equivocados hasta ahora. El lenguaje apocalíptico es deliberadamente enigmático, simbólico y multifacético. Esto ha permitido que se reinterprete continuamente para adaptarse a nuevas circunstancias. Durante la Guerra Fría, algunos vieron en estas profecías la predicción de armas nucleares. Hoy, otros ven pandemias globales o el cambio climático. La flexibilidad interpretativa de estos textos es tanto su fortaleza como su debilidad. Pueden hablar proféticamente de muchas situaciones, pero nunca de forma definitiva de ninguna. Más inquietante es el aparente sadismo en algunas descripciones apocalípticas. En el libro del Apocalipsis, Juan se regocija por la caída de Babilonia, describe con vívidos detalles las terribles plagas que afligirán a los incrédulos y se regocija al ver a los enemigos de Dios arrojados al lago de fuego. Hay un matiz vengativo en estas visiones que desafía la ética de amar al enemigo que enseñan los evangelios. Psicológicamente, quizás podamos entender esto como literatura de resistencia producida por comunidades perseguidas. Cuando se sufre opresión, son comprensibles las fantasías de justicia cósmica donde los opresores finalmente reciben el castigo merecido. Pero esto hace que estas visiones proféticas sean menos universales de lo que a menudo se las considera. Son producto de contextos históricos específicos de trauma y persecución, no necesariamente guiones literales del fin de los tiempos. La doctrina de la expiación sustitutiva, fundamental en gran parte de la teología cristiana, también plantea difíciles cuestiones éticas. La idea es que la humanidad ha pecado y merece castigo, pero Dios envió a su Hijo para recibir ese castigo en nuestro lugar. Los inocentes sufren para que los culpables sean perdonados. Esto parece violar los principios básicos de la justicia. ¿Cómo puede ser justo castigar a un inocente en lugar del culpable? Si un juez dejara en libertad a un criminal porque otra persona inocente se ofreció voluntariamente a ejecutar la sentencia, lo consideraríamos una perversión de la justicia, no su cumplimiento. Los defensores argumentan que Jesús se ofreció voluntariamente, que como Dios tenía el derecho de asumir el castigo que él mismo había establecido. Pero esto aún plantea interrogantes. ¿Por qué Dios no podía simplemente perdonar sin exigir sangre? ¿Por qué un sistema moral divino exige derramamiento de sangre para la expiación? ¿No parece esto reflejar las intuiciones humanas más profundas del perdón, donde el perdón genuino significa renunciar a la necesidad del castigo, no transferirlo a otro? Existen teorías alternativas sobre la expiación en la historia cristiana. La perspectiva del Cristo vencedor considera la muerte de Cristo como una victoria sobre el poder del pecado, la muerte y el mal, no como un pago a Dios. La perspectiva del ejemplo moral considera la cruz como una demostración del amor de Dios que nos inspira a vivir de otra manera. Sin embargo, la expiación penal sustitutiva sigue siendo dominante en muchas tradiciones, a pesar de sus problemas filosóficos y éticos. Al considerar la doctrina de la elección y la reprobación, en particular la articulada por teólogos como Juan Calvino, encontramos quizás la enseñanza más inquietante de todas. La idea es que Dios, antes de la creación del mundo, eligió a algunos individuos para la salvación y a otros para la condenación. Esta elección no se basó en nada de lo que estas personas harían, ni en su fe ni en sus obras previstas, sino puramente en la voluntad soberana de Dios. Dios crea a las personas sabiendo que las condenará al tormento eterno, y lo hace para demostrar su justicia y poder. Las implicaciones morales son asombrosas.
Esto significa que un bebé nacido en una familia hindú en la India podría haber sido creado por Dios específicamente para ser condenado, sin posibilidad real de salvación, no porque decidiera rechazar a Dios, sino porque Dios decidió rechazarlo antes de existir. ¿Cómo puede esto conciliarse con las afirmaciones bíblicas de que Dios no quiere que nadie perezca y que su amor se extiende a toda la humanidad? Los calvinistas responden que no debemos cuestionar a Dios, que el barro no tiene derecho a preguntarle al alfarero porque fue hecho de cierta manera. Pero esto esencialmente pone fin a la conversación ética. Si todo lo que Dios hace es bueno por definición, simplemente porque Dios lo creó, entonces la bondad se convierte en una palabra vacía. No significa algo objetivo que podamos reconocer y aplicar, sino solo lo que Dios decida hacer. Esto convierte la moralidad en algo extremadamente arbitrario. Además, si todo está predeterminado, incluyendo nuestra respuesta al mensaje del Evangelio, entonces todo lenguaje de elección, decisión y responsabilidad se convierte en teatro. Somos castigados o recompensados por acciones que no pudimos evitar, por una fe que no pudimos generar ni rechazar de otra manera. Todo el sistema comienza a parecer profundamente injusto, de maneras que ofenden nuestra sensibilidad moral más básica. La violencia divina en el Antiguo Testamento no se limita a genocidios orquestados. Está Usa, quien tocó el arca de la alianza para evitar que cayera y fue asesinado instantáneamente por Dios. Están los hijos del sacerdote Elí, a quienes Dios mató como castigo por los pecados de su padre. Hay 42 jóvenes que se burlaron del profeta Eliseo, llamándolo calvo, y fueron destrozados por osos que Eliseo maldijo. Están Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, asesinados por mentir sobre la cantidad de dinero que donaron a la iglesia. Estas historias sugieren un Dios peligrosamente volátil, dispuesto a matar por ofensas que parecen desproporcionadamente pequeñas. Usa intentaba proteger el arca, no profanarla. Los jóvenes fueron groseros, pero merecían una muerte brutal por ello. ¿Qué enseñan estas historias, excepto que debemos temer a Dios, andar de puntillas en su presencia, sin saber cuándo podríamos cruzar inadvertidamente una línea invisible y provocar la destrucción divina? Algunos argumentan que estas narrativas enseñan sobre la santidad de Dios, que lo sagrado es radicalmente otro y debe ser tratado con extrema reverencia. Pero hay una diferencia entre reverencia y terror, entre respeto y miedo paralizante. Y un Dios que castiga infracciones menores con la muerte instantánea no parece muy diferente de un tirano humano caprichoso, solo que con mayor poder. La cuestión de cómo leemos la literatura antigua es fundamental para interpretar estos textos problemáticos. Cuando nos acercamos a la Biblia, leemos documentos milenarios, escritos en lenguas que ya no se hablan, en culturas que ya no existen, para públicos con ideas completamente diferentes a las nuestras. La traducción ya es interpretación, y las traducciones a menudo suavizan u ocultan aspectos problemáticos del texto original. Además, los géneros literarios que eran familiares para los lectores antiguos pueden ser malinterpretados por nosotros. Lo que parece un relato histórico puede haber sido entendido como alegoría, parábola o mito teológico por el público original. Lo que leemos como mandatos universales puede haber sido entendido como legislación local para circunstancias específicas. Sin un contexto cultural profundo y un conocimiento lingüístico profundo, corremos el riesgo de imponer nuestras categorías modernas a textos que operan según lógicas completamente diferentes. Esto no resuelve todos los problemas, pero nos recuerda la humildad interpretativa. Antes de declarar definitivamente lo que enseña la Biblia, debemos esforzarnos por comprender su posible significado en su contexto original. E incluso entonces, reconocer que existe una distancia entre lo que significaba entonces y lo que podría significar para nosotros ahora. Finalmente, debemos reconocer el papel que la Biblia ha desempeñado tanto en la liberación como en la opresión a lo largo de la historia. Los textos bíblicos se han utilizado para justificar la esclavitud, pero también han inspirado movimientos abolicionistas. Se han utilizado para subyugar a las mujeres, pero también para defender su dignidad y sus derechos. Se han utilizado para promover la guerra y la violencia, pero también para defender la paz y la justicia. La Biblia es una herramienta poderosa y, como cualquier herramienta poderosa, puede usarse para construir o destruir. Esto impone una enorme responsabilidad a los intérpretes y a las comunidades. No podemos simplemente decir la Biblia dice y dar por zanjado el asunto. Necesitamos preguntarnos qué Biblia, qué interpretación, qué intereses sirve y qué visión promueve del desarrollo humano. Las historias más controvertidas de la Biblia, entonces,
no son simplemente obstáculos que superar o explicar. Son desafíos permanentes a la complacencia religiosa, recordatorios de que los textos sagrados pueden contener tanto verdad como error, tanto sabiduría como productos de culturas antiguas con limitaciones morales. Nos invitan no a una fe ciega, sino a un compromiso crítico y amoroso, a la difícil tarea de discernir que refleja genuinamente la naturaleza divina y que refleja las debilidades humanas. Al final, cuando la fe se topa con el misterio, no estamos llamados a la certeza, sino a la valentía. La valentía de plantear preguntas difíciles. La valentía de vivir con la ambigüedad. La valentía de permitir que nuestras convicciones sean puestas a prueba y refinadas. La valentía de rechazar interpretaciones que violan nuestra conciencia moral más profunda, incluso cuando se atribuyen autoridad religiosa. Y la valentía de permanecer abiertos a la posibilidad de que, más allá de todas las palabras, errores y confusiones humanas, algo sagrado y verdadero aún pueda alcanzarnos, transformarnos y guiarnos hacia una humanidad más plena y compasiva.